Hola, buenas tardes, soy José Gregorio Gutiérrez Gallardo, cursante del Diplomado de Criminalística y Medicina Legal de la Universidad Bicentenaria de Aragua, vicerrectorado académico bajo el sistema de educación a distancia. Hoy voy a hablar sobre dos temas relacionados a establecer la autoría de la conducta punible en la investigación criminal, específicamente lo concerniente a la balística forense y la dactiloscopia. Es importante tener presente que mediante la aplicación de los métodos y ciencias que brinda la criminalística, se han establecido las herramientas y procedimientos técnicos para realizar una adecuada inspección al lugar de los hechos, recolección y análisis de la evidencia, que permitan determinar los presuntos autores de la conducta, con base en la reconstrucción de los hechos ocurridos en la escena del crimen. Sabemos que cuando surge una investigación criminal relacionada con la utilización de armas de fuego, no hay dos armas que dejen idénticas marcas en la munición empleada, y que, mediante el estudio de las lesiones dejadas en el proyectil cuando ésta se desliza por el ánima del cañón o las producidas en la vaina por las rampas de alimentación, las paredes de la recámara, la culata de cierre, la aguja percutora, el extractor y el expulsor, se puede llegar a deducir el arma que realizó el disparo. Ante este panorama, procedemos a realizar un breve recuento sobre la balística forense y la dactiloscopia, tal como lo indicamos al inicio de mi intervención, a fin de aprovechar las conceptualizaciones, clasificación, los métodos técnicos y científicos que brindan esta ciencia para demostrar científicamente la responsabilidad del autor del delito, así como la fundamentación legal de ambas ciencias. Ahora bien, en el mundo de la criminalística conseguimos una gran cantidad de doctrinarios que han aportado sus puntos de vista para conceptualizar la balística forense, siendo una de esas conceptualizaciones la que indica que la balística forense es una rama de la criminalística que se encarga de estudio de todos los fenómenos producidos por las armas de fuego y la determinación de las razones existentes entre la víctima, victimario, armas de fuego, sitio del suceso, fundamentada en los conocimientos de las ciencias exactas como la física, la matemática y la química, entre otras ciencias. También conocemos como balística forense al estudio de los fenómenos que se inicia desde que la aguja percutora golpea la cápsula del fulminante de la munición, generando grandes volúmenes de gases que impulsan el proyectil e involucra el recorrido del mismo por la parte interna del arma. También analiza la trayectoria que describe al abandonar el ánima del arma utilizada hasta que impacta o alcanza velocidad cero. La balística forense además comprende el estudio de los tipos y características de las armas de fuego, como medio de proyección y municiones, asimismo la influencia de las condiciones circunstanciales al momento de la ejecución del disparo. Dentro del proceso de investigación criminal, la balística ofrece una serie de análisis exclusivamente dirigidos hacia el área penal, que permite esclarecer los hechos donde se encuentran involucradas armas de fuego, municiones y elementos derivados de la acción del disparo, para proporcionar los mecanismos de convicción que eventualmente se constituirán como pruebas en el juicio oral. A cabo de lo expresado, la balística forense es aplicada a la resolución de problemas judiciales y por lo tanto se clasifican en balística interior, balística exterior y balística de efecto. A continuación pasamos a detallar cada una de ellas. La balística interior es la parte de la balística que se ocupa del estudio de la totalidad de los fenómenos que se producen en el arma a partir del momento que el percutor golpea el fulminante del cartucho y alcanza hasta el momento mismo en que el proyectil abandona la boca de fuego del cañón. Esta parte de la balística se ocupa también de todo lo relativo a las armas de fuego, su estructura, mecanismo, funcionamiento, carga y disparo de la misma. Es decir, que la balística interior estudia el movimiento del proyectil en el interior del cañón. Por otra parte, la balística exterior estudia los fenómenos que ocurren al proyectil desde el momento que sale del arma hasta cuando cesa su movimiento o penetra en el blanco y de los fenómenos que lo afectan, en concordancia con las particularidades de cada caso, tales como la gravedad, la resistencia del aire, la influencia de la dirección e intensidad de los vientos y particularmente los obstáculos que se le interpongan y que en definitiva son productores de los rebotes que modifican la trayectoria original. Por su parte, la balística de efectos es la rama de la balística que estudia la forma en que actúa el proyectil al llegar al blanco, los efectos en general, sus deformaciones o fenómenos producidos por el proyectil, la manera de transferir su energía cinética al blanco y el funcionamiento de ciertos proyectiles concretos. Entre estos aspectos
Y por consiguiente, los efectos pueden ser resultado de los siguientes: energías y fenómenos de presión, hidrodinámica, así como también alcanzar el objeto. El proyectil puede ser explosión, perforar, es decir, atravesar un blindaje haciendo luego explosión, o pasando fragmentos o íntegros al otro lado. Penetrar introduciéndose en un medio o sin deformarse hasta detenerse o hacer explosión. Igualmente, una parte de la balística de efecto de la balística es la balística de herida, que estudia el objetivo de los efectos que las balas de las armas ligeras producen sobre el cuerpo humano. En función de este trabajo de estudio de la balística, el reconocimiento técnico particularmente, la comparación balística, el rastreo balístico, la química balística, trayectoria balística, entre otros, conlleva a producir los elementos de condición que eventualmente se constituirán como pruebas, como lo dijimos anteriormente en el juicio oral. La trayectoria balística constituye el aporte fundamental de la balística, que tiene aplicación en el trabajo de campo, requiriendo de la participación de expertos en la materia en el sitio del suceso, con la finalidad de realizar el levantamiento de información relacionada con los elementos de interés balístico: impactos, orificios, ubicación de conchas, proyectiles, armas de fuego, entre otros. Ahora, ¿qué relevancia tendrá la aplicación de la balística forense? Por supuesto, acá juega un papel muy importante el perito en balística forense. El perito en balística participará en aquellos hechos en que se encuentren armas de fuego o elementos relacionados con ellas. Es frecuente que se solicite su intervención en delitos como el asalto con armas de fuego, homicidios, suicidios, lesiones, portación ilegal de armas, daño en propiedad ajena, amenaza y otro más, donde existe evidencia que conduzca a la realización de estudios en el laboratorio de balística. Normalmente, el perito en balística desempeña sus actividades en el laboratorio. La mayor parte de los dictámenes que se realizan en esta materia necesitan apoyarse en equipos como el microscopio de comparación y la famosa tina de disparos. La prueba balística en el proceso penal venezolano genera una transformación de conciencia en los actores clave. En vista de ello, los resultados de la experticia e informes de análisis criminalístico de carácter balístico deben ser estudiados, evaluados e interpretados exhaustivamente en su totalidad por quienes son encargados de su práctica. Al respecto, el Código Orgánico Procesal Penal consagra los principios de licitud y de libertad de las pruebas, debido a que el sistema imperante tiene por finalidad demostrar con base sólida los fundamentos de los alegatos de las partes en el debate, y aunado a ello al principio de la comunidad de las pruebas. Todos los objetos involucrados en la comisión de un hecho punible, recabados y procesados, deben ser promovidos y manifiestos para que sean de acervo común a las partes. La prueba balística constituye un elemento probatorio contundente y determinante en la celebración del juicio oral por el valor que le suministra la metodología y procedimientos técnicos aplicados y procesados en esta materia para identificar e individualizar a los objetos comprometidos, tales como armas, proyección balística, proyectil, entre otros, los cuales están involucrados en la comisión del hecho. Es por lo que la prueba balística constituye un elemento probatorio de extrema certeza. No admite la disconformidad y ningún otro tipo de resultado que implique incertidumbre o dudas en sus conclusiones. El reconocido diccionario de García Pelayo define la balística como el arte de calcular el alcance y dirección de los proyectiles. El concepto del término balística comprende desde el punto de vista forense, es decir, de la aplicación de las leyes, principios, técnicas y procedimientos de las ciencias a la resolución de problemas judiciales. Es mucho más amplio, respondiendo tal como lo define Albarracín en su manual de criminalística balística, al señalar que es la ciencia y arte que estudia integralmente las armas de fuego, el alcance y dirección de los proyectiles que disparan y los efectos que producen. Para identificar la marca de un arma desconocida con la cual se haya disparado una bala, hay que tener a la mano una clasificación de las marcas que se encuentran en las distintas balas. Estos datos están compilados en un manual conocido como Código GRC, editado por el Buró Federal de Investigación, el FBI, de los Estados Unidos de Norteamérica. El código GRS, que significa Características Generales de Rayado, es el compendio general para la identificación de armas de fuego por las características y marcas
que dejan en las balas y los casquillos. En nuestro país, es decir, en Venezuela, dentro del proceso de investigación criminal, la balística ofrece una serie de análisis exclusivamente dirigidos hacia el área penal, que permiten esclarecer los hechos donde se encuentran involucradas armas de fuego, municiones y elementos derivados de la acción del disparo, para proporcionar los mecanismos de convicción que eventualmente se constituirán como pruebas en el juicio oral en el proceso penal venezolano. En nuestro país, la unidad criminalística contra la vulneración de derechos fundamentales, integrada en el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, cuenta con áreas de balística comparativa, donde se practican análisis científicos basados en los principios de criminalística. En esta área se examinan las conchas y proyectiles, es decir, las evidencias, producto de la ejecución de disparos, percutidas y disparadas respectivamente por armas de fuego. Para realizar el análisis de balística comparativa, los expertos del área cuentan con microscopios de visión simultánea de última generación, que les permiten establecer por medio de análisis, comparación, verificación y estudio de las características de clases o microcaracterísticas, el reconocimiento o correlación de las evidencias suministradas como incriminadas. Posteriormente, los expertos proceden a la identificación e individualización de las conchas y proyectiles mediante la experticia de reconocimiento técnico y comparación balística respectivamente. Otros estudios que se realizan cuando un arma de fuego ingresa a la unidad criminalística, en el caso del CICPC, son el de sensibilidad del disparador, restauración de caracteres borrados en metal y determinación y fijación de alteraciones o adherencias en las ánimas de cañones de armas de fuego. El fundamento legal de la balística forense está constituida principalmente en la Carta Magna de la República Bolivariana de Venezuela, es decir, en nuestra Constitución. Especialmente el Código Orgánico Procesal Penal, la Ley de Órganos de Investigación Científica Penal y Criminalística. En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela conseguimos el artículo 2, artículo 19, artículo 49, artículo 55 y el artículo 332, donde nos emite pues, la conformación, la creación del órgano de investigaciones científicas penales y criminalísticas. El procedimiento penal venezolano vigente impera pues la apreciación de las pruebas, el sistema de la sana crítica, observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y la máxima de experiencia tipificada en el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal. Posteriormente vamos a conseguir el mismo Código Orgánico Procesal, artículos tales como el 181, el 223, los artículos 224 y 225 respectivamente. Esto forma parte de la fundamentación legal de la balística forense. Posteriormente pasamos a hablar sobre la dactiloscopia, en el entendido que la misma se refiere al conjunto de técnicas y procedimientos que tienen como propósito el estudio y clasificación de las huellas digitales. Procede del griego dactilos, dedo, que significa dedo, y scoping, que significa observar. Mediante esta ciencia podemos determinar la identidad de un individuo con una certeza absoluta. Se llama dactilograma a la impresión de una huella dactilar impregnada en tinta y posada en papel. Por otro lado, la lofoscopia es aquella ciencia que estudia las diferentes clases de dibujos papilares que aparecen en la última falange de los dedos, de las manos, palmas y plantas de los pies. Con respecto a la clasificación de la dactiloscopia, en el mundo existen varios sistemas de clasificación dactiloscópicos, siendo el sistema español o sistema Oloris Aguilera el que se emplea comúnmente. Este sistema está desarrollado en tres grupos: adeltos, mododeltos y bideltos, generando los 5 tipos básicos conocidos como adeltos, dextrodeltos, sinostrodeltos, verticilos y trideltos. En las huellas dactilares se distinguen 3 características generales: las características generales, específicas e individuales. Las generales constituidas por basilar, marginal, nuclear. Y las sistemas específicas son las empleadas por los expertos para la identificación. Y el sistema individuales corresponde a determinar la particularidad de cada uno de nosotros, aportan los puntos característicos, pudiendo aparecer más de 100 de estos puntos en una sola huella. Ahora bien, la dactilografía tiene ciertas propiedades, tales como la inmutabilidad, la perennidad y la diversiformidad. La inmutabilidad se refiere a que no cambia a lo largo de nuestra vida. La perennidad permanece en nosotros desde antes de nacer hasta después de nuestra muerte. Y la diversiformidad, todas las huellas son diferentes entre sí.
nunca se repiten. Para llevar a cabo dicho procedimiento se debe tomar impresiones de huellas digitales con fines